Sí, Paco, por favor. Recordar habla alto para que se grabe y se escuche bien en el otro lado. Tiene una preguntita en torno, es decir, planteaba Francisco, es decir, que queda mucho por hacer todavía en la renovación litúrgica de nuestra iglesia, ¿no? Y destacaba la importancia en dos cosas. Uno, la importancia de la formación, y otra, es decir, la importancia de la participación activa, consciente, responsable, que también reitera Pedro, ¿no? Y me gustaría que simplificara algo en esa participación, porque vos dentro que habéis puesto, lo he notado un poquito, bueno, y la participación de que la comunión de la primera comunión que la digo, es la que hacer. O la participación se hace que estén moviendo, estén diciendo cosas. ¿En qué concretáis vosotros esa participación activa, consciente y responsable en todas estas renovaciones? Participación activa, consciente y respetuosa, más que responsable. Bueno, esa es una de los objetivos del concilio y de Sacrosantum Concilium, ¿no? Y intentar que eso se dé, ¿verdad? Y para que eso se pueda dar, ¿no? Para que la renovación litúrgica dé plenamente sus frutos, ¿no? Que además es un proceso que llevará mucho tiempo, porque estas cosas no son cuestión ni siquiera de unos pocos años, ¿no? Para eso es fundamental la formación. Bajo mi punto de vista, esa es la clave. Por supuesto, la acción del Espíritu Santo hace que la gracia de Dios se derrame y esto es algo que va más allá de lo meramente humano, por supuesto. Pero la formación es la clave, es la clave. Y por eso yo creo que con muy buen criterio el Papa Francisco nos ha regalado esta carta apostólica de Desiderio Desideravi, que os invito a leer, en la que él machaca insistentemente la idea de la necesidad de una formación a todos los niveles, que aquí no quiere decir que nosotros los sacerdotes y los obispos ya estén plenamente formados en todo, ¿no? Y los seminaristas, no, esto es una formación que además es permanente porque la riqueza de estos documentos, ¿verdad? Y la riqueza de la liturgia, cuanto a Sacrosantum Concilium se refiere, es tan grande que probablemente no se hayan descubierto todos los matices que esto tiene, ¿no? Esto es un proceso, ¿eh? Pero para que esa participación sea activa, consciente, o sea, consciente, activa y fructuosa, hace falta formación. Porque si no entiendes, no tienes los instrumentos, las herramientas para acceder al conocimiento, digamos, de ciertas cosas, ¿no? Y para eso hace falta dominar unas claves. Desde tener, yo qué sé, desde poder tener en tu mente una estructura de la historia de la salvación, ¿no? Cuando se habla de que la liturgia es un momento de la historia de la salvación, es el tiempo de la iglesia, es la teología en acto. Si tú no tienes una serie de claves, pues no tienes en tu mente cómo se ha desarrollado la historia de la salvación, aunque sea de una forma básica, ¿no? El tiempo del Antiguo Testamento como preparación, la centralidad de la historia con Cristo, que lleva a cabo el misterio de nuestra salvación, el misterio de la redención con el misterio pascual, y cómo eso después se prolonga bajo la acción del Espíritu Santo que Cristo nos regala, el Padre y Cristo nos regalan, ¿verdad? Si no tienes esa serie de claves, no lo vas a entender. Entonces no vas a poder acceder a lo que es la esencia de la liturgia y entonces te va a ser mucho más difícil participar conscientemente. ¿Eh? Porque si tú no entiendes que la liturgia por ejemplo, en el movimiento ascendente, se ofrece a Dios, la ofrece Cristo
y el Espíritu Santo la hace real para nosotros. Si no tienes esas claves, no vas a poder vivir con plena conciencia lo que es la liturgia y no vas a entender qué es vivirla activamente. Activamente, más que participar en este o aquel momento de la celebración, que también es unirte tú plenamente en cuerpo y en alma, como explicaba don Pedro, unirte a lo que se está celebrando. Y entender que lo que se está celebrando te afecta a ti como persona, en el todo, en la mente, en el cuerpo, en el alma, y eso hará que dé unos frutos más claros y más comprensibles para una espiritualidad cristiana, que es otra de las facetas que ha puesto don Pedro de manifiesto, ¿no? Cuando uno entiende qué es la liturgia y la vive plenamente, entiende que la espiritualidad de los cristianos es una espiritualidad bautismal o una espiritualidad litúrgica, y que ahí es donde tenemos que ver. Y a veces buscamos sucedáneos fuera de la iglesia, ¿no? Con espiritualidades de cualquier parte del mundo, o incluso a veces dentro de la iglesia decimos, no, es que yo tengo una espiritualidad franciscana, es que yo tengo una espiritualidad... Tú, que eres un bautizado, tienes que tener una espiritualidad bautismal o una espiritualidad litúrgica que lo tiene que bañar e inundar todo en tu vida. Y después habrá matices en esa espiritualidad que hayan puesto en valor determinados santos de la iglesia y que tú puedas conectar con ellos. Pero la centralidad está en la espiritualidad bautismal, y vivir la liturgia consciente, activa y plenamente que ayuda a que tu espiritualidad sea la correcta. Ese es un poco el sentido, pero ya vuelvo a decir lo mismo. Sin negar el papel importantísimo que tiene la gracia de Dios en todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y para poder poner de nuestra parte, para poder unir nuestro intelecto, ¿verdad?, con la gracia de Dios, la formación es fundamental. Porque si tú no tienes unas claves, pues no vas a poder digerir plenamente lo que es la liturgia. ¿Eso impide que te salves? No. ¿Esto impide que las personas? No. El Señor después, en su infinita misericordia, toca los corazones de cada persona, y a lo mejor hay personas que están más estrechamente unidas a Él y a su misterio pascual por otras vías, ¿no? Pero la verdad es una pena que por falta de formación no podamos acceder y vivir esto como la Iglesia quiere que se viva. Por eso el mismo documento Sacrosantum Concilio incide ya, invita a la formación, y el magisterio de los papas posteriores, con Francisco ahora, en este documento tan bonito, Desiderio Desideravi, pues incide muchísimo en la necesidad de la formación. Bueno, Pedro hablaba de fe, celebración y vida. Y a mí esto me plantea una pregunta. La Iglesia, pues los sacerdotes y en general casi todos, nos alegramos de que haya gente que se quieran casar por la Iglesia. Y a veces se reduce todo a unas charlitas. 3, 4, 5, ya está el catecumenado. Si era incrédulo, sigue siendo un incrédulo que se casa por la Iglesia, aceptando los ritos, pero ¿dónde está la fe viva? La fe que le mueva a ese encuentro con Cristo. Entonces esto plantea a veces problemas que puede llevar hasta la nulidad. El sacramento dice, sí, es opera operato, sí, porque la Iglesia suple. No, hay cosas que no suple. Es decir, si tú no vives el encuentro con Cristo y con tu pareja, eso está desarmado. Tendrá el efecto civil. Esa pareja también tiene una repercusión civil, y si se quieren, mantendrá el efecto civil, pero la parte sacra, la parte de unión con Cristo que te hace que tú en las duras y en las maduras estés unido a esa persona, que te lleva a superar muchas cosas y a llevar al gozo del encuentro, viendo en la otra persona a Cristo, eso desaparece en mucha gente. O sea, tenemos que replantearnos un catecumenado más
prolongado y dice, es que si lo hacemos nadie se casa por la iglesia. Bueno, pues mira, ¿de qué se trata? ¿De tener número o se trata de tener gente que se encuentre con Cristo? Es una pregunta que queda en el aire. Pedro, como tú eras el ponente de fe, generación vivida. Un poco uniendo una cosa con otra. Decía Pablo de la participación y tú de la unión de celebración vida, ¿no? Un poquito más. Entonces, para participar, lo primero de eso es partir de la fe. Nosotros una celebración litúrgica solamente la podremos comprender, solamente podemos ser conscientes de ella y solamente podremos participar si realmente nos creemos el misterio. ¿Por qué? Porque si no, la celebración sencillamente se convierte en un acto, se puede convertir en un acto social. Entonces, cuando nosotros vivimos desde ese reconocer realmente el misterio, la celebración, y descubrimos lo que es el sacramento, la celebración se convierte en una realidad participativa. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo ese misterio que está ahí. No es cuestión de que yo sea un actor haciendo algo, sino sencillamente siempre estoy haciendo algo. Porque en el sacramento del matrimonio, pues, estoy recibiendo el sacramento. Siempre le digo a las parejas que se van a casar, digo, mira, yo cuando cuento anécdotas, yo siempre cuento anécdotas. Yo cuento anécdotas. La anécdota de cuando yo me ordené, cuando me ordené me hicieron un vídeo, me hicieron una fotografía y unas cuantas de cosas, ¿no? Digo, la verdad el vídeo no lo he visto en mi vida. Y la fotografía lo vi cuando estaba en La Palma. Porque vino una familia a verme, no sabía ya, casé con ellos, ya estuvimos allí en casa, más a ver álbum de fotos, estuvimos viendo el álbum de fotos. Pero no me hizo falta, no me ha hecho falta nunca, ni ver ese álbum, ni ver ese vídeo. ¿Por qué? Porque estaba participando plena, consciente y fructuosamente. Y yo allí lo que hacía simplemente era, cuando me llamaban al obispo, como me tendía en el suelo, cuando me daban el cargo, en una celebración. Entonces, esa es la realidad que muchas veces nos falta. Nosotros hemos podido convertir nuestras celebraciones litúrgicas muchas veces en actos sociales. Y nos hemos olvidado de realmente lo que estábamos allí viviendo. Entonces, cuando nosotros realmente vamos a la celebración, a mí no me hace falta para una celebración que haya muchas cosas distintas, ¿no? Unas veces en la celebración, pues, yo siempre comento, otra anécdota, que una celebración de la Eucaristía que yo viví así entusiásticamente fue en Roma, una celebración que se hizo con el rito romano africano. Yo no me enteré de nada, porque fue en inglés y en francés. No me enteré de la homilía, ni de los textos, respondía simplemente porque sabía cómo tenía que responder. Pero yo allí disfruté muchísimo y estuve súper contento y estaba salir de allí. Qué gusto, ¿no? Pero después estaba en otra celebración donde los domingos por la mañana, a las 9 de la mañana en Lepe, donde no hay ni canto, no hay nada, simplemente celebramos, cada uno hace su misión, el que va a hacer la colecta, el que está, oímos, nos ponemos de rodillas, celebramos, pues, igual que estoy en la celebración, y estoy participando tanto en la que estaba pegando saltos y tocando las palmas con el rito romano africano, como con el rito romano simplemente allí en Lepe, con esa tranquilidad y en esa paz. ¿Por qué? Porque la condición que estaba, ¿cuál era? Que yo tengo fe y estoy celebrando el misterio pascual. Entonces, eso es lo crucial y eso es lo que me hace que participe en la celebración. Nosotros, ¿cómo hemos entendido la participación en la celebración? Entonces, vamos a actuar, vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Sin ir a hacer muchas cosas, sino simplemente tenemos que saborear lo que estamos haciendo. Y unas veces se podrá hacer una ofrenda muy bien, y otras veces podrá hacer una ofrenda y también, y no pasa nada. No sé si me explico lo que quiero decir. La participación no es hacer cosas, sino es vivir lo que se está haciendo. No sé si te lo he respondido. Bueno, más o menos. sí, la teoría sí, pero lo práctico que yo planteaba, que depende del sujeto, claro. Yo, si quieres, bajo mi punto de vista, una puntualización.
para cualquier sacramento es necesaria la fe. Obvio, para cualquier sacramento es necesaria. Pero a veces tenemos una visión de la fe desde el punto de vista meramente de nosotros, ¿no? Como algo que depende de nosotros. La fe necesaria para el sacramento es la fe que recibimos en el bautismo. Y esa fe la vamos a tener siempre, porque eso es un don que se nos regala. Entonces, esa es la fe que garantiza a través del ex opere operato que lo que se está celebrando se dé. Eso es por una parte. ¿Qué sería lo ideal y a qué es a lo que nosotros tenemos que llevar a las personas a través de la formación y de una larga formación prematrimonial? A que el ex opere operato y el ex opere operandi, lo que depende de nosotros, vayan de la mano. No haya una separación, porque sí es verdad que esa fe que tenemos como don de Dios va a garantizar que se dé el sacramento de los novios, si no ponen óbice al consentimiento, si consuman el matrimonio y tal. Pero claro, eso después el matrimonio puede fracasar porque el ex opere operandi, digamos, en el sacramento, que es lo que depende de lo que pone el novio y la novia de su parte para que se dé. Si eso no existe, si ellos no tienen esa conciencia, pues puede que el problema esté en ese plano. Y también a este respecto decir que a veces nosotros enfocamos las cosas como esto o lo otro, o el ex opere operato o el ex opere operandi, o la gracia, y los católicos nunca hemos utilizado el o, sino el i. Me enseñaba a mí un profesor aquí en el seminario. Es el ex opere operato y el ex opere operandi. Las dos cosas. Y las dos se tienen que dar. Y para el ex opere operandi es muy importante, para los dos es importante la formación, ¿no? Conocer lo que es, pero para este es muy importante conocer lo que es el matrimonio, lo que implica, estoy hablando en el caso del sacramento del matrimonio. Quizás yo lo enfocaría. Sí, y la pregunta es, en la práctica de la Iglesia, ¿creemos que tenemos las herramientas suficientes como para ayudar al que se casa, que a veces es un pagano, porque está viviendo un mundo aparte del eclesial? ¿Tenemos las herramientas suficientes como para que este hombre o esta mujer se encuentre con Cristo y en ese paso creyente, personal e interiorizado sea consciente de lo que está haciendo? Sí, ¿tenemos las herramientas o nos faltan herramientas? Es la pregunta que yo hago. Perdonadme, ¿hay alguna mano pedida? No. Si la hay, me avisa. Feliciano, es que tenemos aquí a la delegada de Familia y Vida de la diócesis, Rocío Padilla. Entonces, si nos importa, creo que puede ella responder a tu pregunta sobre si tenemos las herramientas para conseguir este catecumenado prematrimonial de una forma oportuna. Brevemente, Rocío, por favor. Bueno, pues nada, gracias. La mía es mucha y los obreros poco. Nosotros entramos de delegados de Familia y Vida hace 1 año y medio. Nos encargamos de los cursillos prematrimoniales diocesanos. Entiendo que en un fin de semana, en un condensado de un fin de semana, no se le puede explicar ni decir a los novios lo que es el sacramento del matrimonio. Evidentemente, eso es un flash. Pero bueno, estamos intentando, y me meto un poquito en otros ámbitos, nosotros estamos intentando desde la delegación ver si en las parroquias estamos ofreciendo cursillos prematrimoniales, y nos está costando mucho conseguir, y estamos hablando de cursillos, no respondo a su pregunta, respondo a su pregunta, o sea, estamos hablando de lo primero, son los cursillos prematrimoniales. Porque si no tenemos esa formación, ¿cómo vamos a plantearnos un catecumenado? Que el Papa Francisco ha propuesto un catecumenado de 2 años para novios, y se están haciendo experiencias pilotos en algunas diócesis más fuertes y más potentes que la nuestra, evidentemente. Pero es complicado por muchas razones. Es complicado contar con las personas que lleven a cabo ese catecumenado. A nosotros nos cuesta trabajo encontrar gente que dé los cursillos prematrimoniales. Estamos hablando de una semana, de un fin de semana. Nos cuesta trabajo encontrar gente que lo quiera hacer, que lo quiera dar. Entonces, encontrar gente que acompañe, y luego los novios también lo tienen muy complicado. Hoy en día la situación laboral es muy compleja. Nosotros estamos trabajando con los novios, y para un fin de semana nos hacen que le hagamos un papel porque en el trabajo no le dan permiso,
uno está en Sevilla y otro está en Huelva, uno tiene 8 horas de trabajo y otro tiene 12. Entonces, es complicado. Aparte que en la sociedad hoy en día cambiamos de pareja como se cambia de chaquetón, que eso es una realidad. Entonces, no sé si respondo a su pregunta. Nosotros estamos queriendo hacer algo, pero realmente es difícil hacerlo. O sea, nosotros nos estamos conformando en este año y medio con esos cursos prematrimoniales diocesanos, que tenemos un temario de la diócesis de Toledo, tenemos 9 matrimonios instructores especialistas cada uno en cada uno de los temas, y salimos contentos porque vemos que los novios, bueno, pues les hablamos mucho de la importancia de poner a Dios en el centro de sus vidas y de su pareja, que si Dios no está en el centro, esto no funciona. O sea, esto es a 3, tenemos que trabajar a 3, el Señor en medio y cada uno de nosotros a un lado. Y bueno, insistimos mucho, hay gente que nos ha escuchado hablar prácticamente de Dios desde que hizo la primera comunión, y salen hasta contentos. El primer día no quieren ni hablar con nadie y salen hasta contentos. Entonces, pues, nos estamos conformando con lo que tenemos. Hago una invitación para que si hay gente que quiere colaborar con la Delegación de Familia y Vida para temas cursillos prematrimoniales, para temas formación de novios a largo plazo, pues sí es un proyecto que tenemos ahí, pero ya en los cursillos estamos cortitos, no sé cómo vamos a hacerlo de los 2 años. Gracias, Rocío. Nada. José Enrique quería hacer una pregunta. Sí, yo, al hilo de, constantemente se está hablando de la necesidad de formación, y bueno, yo creo que sobre todo los seglares podrán notar que en muchas ocasiones la vivencia de la celebración eucarística dominical es acción-respuesta. Es decir, yo digo, como antes dijo el comentario, está de cuerpo presente pero de mente ausente. Y la gente responde como un papagayo a una celebración donde, en muchos casos, porque también el celebrante así lo desarrolla, está como corriendo diciendo una serie de palabras y la gente no sabe ni lo que está escuchando. Los lectores muchas veces tampoco están cualificados para leer y proclamar adecuadamente una lectura. La oración de los fieles, pues una cosa que muchas veces no sabemos qué es lo que se está diciendo. Y no se vive intensamente el misterio de la celebración eucarística. Estamos ahí, acción-respuesta, pero no hay un sentido de lo que se está diciendo. A mí muchas veces hasta me llama la atención, pero positivamente, de que, por ejemplo, el credo no se le rece el credo, sino que se haga la respuesta creéis, porque ya por lo menos hace romper con la dinámica de papagayo. Por lo menos ya estás escuchando una cosa distinta a lo habitual y respondes a una pregunta que por lo menos creo que puede darte de momento a pensar que es lo que estás respondiendo. ¿Hay algo que en un momento determinado se plantee la diócesis cómo articular eso vía sacerdotes, pero también vía seglares? Porque claro, cuestión prematrimonial y todo esto, al final es una derivación de que el cristiano que va a misa o participa de la vida parroquial, participa escuetamente de la celebración del domingo y poco más. Y a lo mejor incluso en 35 minutos se puede. ¿Cómo se puede mejorar eso? Bueno, iniciativa de la diócesis actualmente es intentar que se creen en las parroquias grupos de animación litúrgica que al mismo tiempo se convierten en foros de formación litúrgica para las personas que están en es una iniciativa que se está intentando poner en práctica. Miren, claro, esto Un poquito más alto. sí, esto depende mucho, va a depender mucho de qué parroquia. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de mis parroquias, de Calabria, La Salsa, Perrunal y Sotiel. Yo en Calaña sí que me podía plantear una animación litúrgica, pero y en La Salsa a lo mejor con más dificultad, pero un par de personas, pero en Perrunal y en Sotiel es que no hay gente. Entonces, claro, esto, que haya un equilibrio y que todo el mundo pueda acceder es muy difícil. Después también dependerá de la iniciativa del párroco y del tiempo que materialmente y humanamente el párroco le pueda dedicar a este aspecto. Cada vez somos menos sacerdotes y estamos sobrepasados del trabajo. Entonces, aquí también hay una dificultad, ¿no? Pero, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Y está esa iniciativa, de hecho, en el proyecto de la diócesis, en el plan diocesano para los próximos 3 o 4 años, no me acuerdo,
uno de los objetivos es precisamente esto, que se vayan implantando en las parroquias grupos de animación litúrgica para preparar mejor las celebraciones, y en ese dinamismo de preparar las celebraciones se va profundizando, ¿verdad?, en el conocimiento de la liturgia. Pero que no es fácil, porque después la realidad es la que es. Tú convocas en tu parroquia a las personas para impartir una formación y después vienen los que vienen. Entonces, ¿cómo accedes tú a...? Después se dan muchas circunstancias. Tú convocas formación litúrgica para las hermandades, por poner un ejemplo, porque yo soy conciliario de la delegación del mundo. Y claro, con mucho tacto tienes que venderle la moto, tienes que hacerle ver que es verdaderamente la liturgia, porque lo que ellos esperan es meramente ritual. Lo que decía don Pedro de los 6 ciliales yo se lo digo mucho a las hermandades. Digo, una cosa son los usos particulares de las hermandades en sus ritos, que en última instancia derivan de la liturgia, pero la liturgia es otra cosa. Entonces yo quiero llevaros el conocimiento de la liturgia. Y ya después probablemente entendáis o podréis conectar con el sentido de vuestros usos particulares. Pero claro, a los que van buscando una cosa y tú le vendes otra, sientes que se quedan un poco decepcionados, ¿no? Como diciendo, ay, si yo lo que quería saber era cuántas dalmáticas van aquí, cuántos incensarios, no qué. Entonces, bueno, esto es un proceso que durará mucho tiempo y habrá que irlo trabajando, pero es verdad que hay que tomárselo muy en serio, porque pues lo decía también Pedro, ¿no? Si la liturgia es el centro de la vida de la Iglesia y en un instituto teológico se le destinan los créditos, pues algo no es planteado, ¿no? Es difícil. Y después, pues, en el tema de la participación, tú planteas el tema del credo. Eso no se puede hacer. Las preguntas son para el sacramento del bautismo, de la confirmación y en la renovación de las promesas bautismales. A veces nosotros, para hacer más atractiva una celebración, le estamos quitando el sentido, porque tiene muchísimo sentido rezar todo el texto, leer todo el texto del credo, porque además para que ese texto se haya configurado, tuvo que haber un montón de concilios y un montón de hombres luchando para que la verdad, por la gracia del Espíritu Santo, luchando para que la verdad saliera a la luz, ¿no? Entonces, si tú entiendes esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Como los santos padres y aquellos hombres lucharon, y los concilios para defender la verdad frente a la herejía, que los herejes muchas veces los demonizamos, ¿no? Ellos defendían la verdad que ellos creían, no es que fueran malas personas. Y cómo para que ese texto se creara, la Iglesia tuvo que luchar tantísimo, probablemente después los reces con una veneración distinta, con un sentido distinto. Es que lo que yo estoy rezando ha costado sangre y lágrimas y tal, que se estructurara, porque esta es la fe de la Iglesia, y es la esencia de la fe de la Iglesia que nos transmitieron los apóstoles. Entonces yo creo que vuelvo a decir lo mismo, sin quitarle el lugar central que tiene la gracia de Dios, porque la gracia todo lo puede, pero la formación es importantísima. Un poco abundando en lo que decía Francisco, yo también diría otra cosa. Yo creo que hay una reflexión, no es este el sitio para hacerla, pero sí creo yo que tendríamos que hacerla, una reflexión sobre todo lo que es la catequesis. Porque la catequesis realmente son procesos que conducen a ese conocimiento y a esa fe. Supongamos que sí. Entonces, pero después la Iglesia siempre tuvo una catequesis que se daba después ya de tú haber reconocido, de tener esa actitud de fe, que es la fe, de conocer que Jesús es el Señor, esa es la fe. Cuando tú has reconocido eso y has recibido los sacramentos, la Iglesia tenía catequesis mistagógica. Las catequesis mistagógicas que hacían, pues, te explicaban todo ese rito, toda esa celebración que habías tenido.
Entonces te hacía comprender realmente aquello que había adquirido, ¿no? Que le ponían nombre y apellido a todas aquellas cosas que había celebrado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una de los retos que tendríamos nosotros como iglesia y dentro de nuestros procesos catecumenales, ¿no? Realmente explicitar lo que se ha estado allí celebrando. ¿Por qué? Porque eso te daría ese conocimiento, que lo que está visto no es simplemente que me han puesto, un paño blanco por la cabeza. Y eso significa, mando una velita, qué chulo, ¿no? Eso tiene su significado, tiene su sentido, no es porque sí, no es que chulo el niño hacer una fotografía, sino que es otra cosa. Entonces, todas esas cosas, yo creo que el Consejo también tuvo un problema. Y esto no sé, también una opinión personal, no estoy confundido. Nosotros pensamos que cuando se pasase a tener los textos en lengua vernácula, ya todo estaba conseguido, ¿no? Que ya todo el mundo iba a comprender todo, ya como nos enterábamos, porque ya no teníamos un lenguaje desconocido, sino que teníamos un lenguaje que conocíamos, pues nos íbamos a enterar de todo, ¿no? Y yo creo que esa ha sido también una equivocación. Tenemos un lenguaje común, pero nos seguimos sin descubrir las cosas que hay. Entonces, yo creo que es importante todo lo que es una formación, y de hecho, cuando estuve delegado de liturgia, se hicieron muchos cursos de formación. Me consta que tú también estás llevando muchos cursos de formación, y yo creo que una experiencia sorprendente. En Rosiana se hicieron unos cursos de formación. Muchas de las personas que entraron en esos cursos de formación, pues fue todo un crecimiento en la fe. Y empezaron a descubrir el canto, empezaron a descubrir la Eucaristía, empezaron a descubrir... ¿Qué pasó? Que esas personas que habían descubierto en eso empiezan a tener germen y empiezan a terminar se convierte en una comunidad viva en el sentido. Entonces, yo creo que esas cosas son necesarias, ¿no? Una formación, una catequesis, la liturgia, no considerarla como el traje de folclórica, que era otro profesor que decía eso, el traje de folclórica de la teología, de la vida cristiana, no, sino que la liturgia es la vida. Realmente nosotros nos alimentamos para alimentarnos y conocerla, si no lo hacemos, te conviertes en cosas más chulas. Ha salido varias veces, estamos dándole vuelta al tema de la participación consciente, activa, fructífera, a conseguir eso mediante la formación. El concilio lo dice de una manera muy gráfica, dice, no existe ninguna esperanza de que esto ocurra si antes los mismos pastores de alma no se impregnan profundamente del espíritu y la fuerza de la liturgia. Y entonces se ha hablado incluso ya en varias ocasiones de las asignaturas que el Instituto Teológico San Leandro tiene dentro del bachiller en teología para preparar a los nuevos sacerdotes en liturgia. Todo eso lo hemos tratado. Yo vengo de hace años pensando que la formación pregrado es muy importante, la formación antes del bachiller es muy importante, pero que cada vez más importante la formación post, no para el pueblo llano, no para los fieles laicos, sino para los sacerdotes. Y os planteo una propuesta a ver qué os parece, en modo de pregunta. Aparte de que creo que sería de verdad importante estar encima de los sacerdotes, ofreciéndoles a ellos, porque es que el concilio marca la figura del sacerdote como el pedagogo de la comunidad, y en realidad es que eso es así, o sea, es que necesitamos que el sacerdote nos forme en cosas que él sabe y algunos de nosotros pues no sabemos, ¿no? La cuestión sería, ¿no se podría aprovechar el momento introductorio de la Eucaristía, antes de empezar la Eucaristía propiamente dicho, para de forma ordenada ir recordando algunos pequeños aspectos? Por ejemplo, que después de la epíclesis, ¿no?, de por Cristo, que eso lo dice solo el sacerdote, y que después todos los demás, la doxología, ¿verdad? Tú ves, pues los demás decimos amén. O que, por ejemplo, queda muy raro que en determinado momento de la Eucaristía unos estén de rodillas, otros estén de pie, o incluso todavía más raro que en un momento dado estemos todos sentados y ahora uno se levante y otros se queden sentados, como ocurre antes cuando va a empezar la consagración. En fin, ¿no sería interesante que desde la Delegación de Liturgia, por ejemplo, se le enviara a todos los sacerdotes de la diócesis, oye, para este domingo, si tienes un ratito, 5 minutos entre la Eucaristía, esto, para el domingo que viene, ¿qué os parecería eso? Solamente un mero comentario. Cuando cambió la fórmula de consagración con el vino, que se dijo que se echara no por mucho y no por todo,
Un amigo mío me escribió un WhatsApp y me dice, ¿te puedes creer que el cura ha cambiado la fórmula de esta? Y ahora ya no somos por todos, ahora es por unos cuantos. Y yo dije, entiendo, tío. Claro, yo en ese momento no me percaté. Y le pregunté al párroco, si no que haya habido una... Pero por lo menos nadie lo explicó. De pronto un día cambiaba y si no te vas tú muy pendiente, incluso claro, ha habido después momentos en los que incluso el sacerdote, si no has seguido, se ha despistado. Claro, pero esas cosas como no las explica. Pero bueno, eso claro, ya depende de la realidad de cada parroquia, porque yo recuerdo que Más fuerte. recuerdo que en mi parroquia o donde yo estaba en ese momento sí se explicó. ¿eh? Incluso se leyó un textito muy breve del Papa Benedicto explicándolo, ¿no? Lo explicaba muy bien. Claro, es que eso depende mucho de la realidad de cada parroquia. Tú piensas que a veces nosotros tenemos la suerte de estar en una parroquia que podemos estar media hora antes de la misa preparándonos, tal, pero hay otras veces que llegas a la misa con el tiempo justo. O como me pasa a mí en la misa de los domingos a las 7:30 de la tarde, el 50% de la gente que viene entra entre el acto penitencial y el final del Evangelio. No sé por qué, pero entonces, claro, si tú haces la explicación al principio, hay un montón de gente que no la va a escuchar. Es que eso a veces es muy circunstancial, pero sí que no estaría de más. Y yo creo que el Concilio de Trento ya lo indicaba, que el sacerdote podía hacer en algunos momentos movimientos explicando partes de la celebración. Eso sí es interesante, igual que las catequesis mitagógicas que apuntaba Pedro, mirando también a la iglesia de los padres, ¿verdad? Esas catequesis que te explican los ritos, una vez que ya ha sido iniciado. Es interesante esa idea. Y yo la tuve que poner en práctica, recuerdo, en la salsa, porque les planteé la exposición del Santísimo. Había misa de domingo a domingo y me parecía que era muy, para un pueblo de 1.000 y pico de personas, un poco, ¿no? Una misa entre semana y otro día adoración eucarística. Y la gente no sabía lo que era la adoración eucarística. Y yo en las exposiciones pues tenía que explicar la custodia, por qué se pone, el incienso, la presencia real de Cristo, tal, poco a poco, ¿no? Sí, pues sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que incluso, perdona, antes de que Pedro si quiere intervenir, pero ha salido también, a raíz de la pregunta de José Enrique, la diversidad, a veces inadecuada, a la que nos vemos sometidos los laicos muchas veces cuando vamos a una celebración eucarística y nos encontramos cosas que no son así en nuestra celebración habitual. También ahí el concilio dice muy clarito en el 22.3, dice, por tanto, nadie más, aunque sea sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar nada de la liturgia por iniciativa propia. Y desgraciadamente lo vemos. Entonces, es un reto, creo, para todos, pero en especial para los sacerdotes, retomar una dimensión de unidad. Es decir, oye, es que la liturgia está dando la visión de comunión de la Iglesia. Pero ahí estaba viendo algo muy interesante, que es lo esencial y lo accesorio. Hay determinadas cosas que están abiertas a poder hacerse de formas diversas y no por eso te sales de la comunión de la iglesia, ¿no? Entonces, quizá depende de qué cosa, ¿eh? Depende de qué cosa, ¿no? Es verdad que te puede sorprender o te puede llamar la atención, por ejemplo, en el ornato, pues que en una parroquia algo esté así, en la otra esté asado. Pero es que a lo mejor esas dos formas de hacerlo están recogidas en las prenotandas del misal, ¿verdad? Ahora, lo que no puede ser es que se alteren las cosas esenciales de la liturgia, que es donde está el problema. Porque entonces ya yo me estoy poniendo por encima de la iglesia y me estoy erigiendo en la autoridad que tengo capacidad para crear algo que no está en mis manos, ¿no? Y ahí sí que rompo la comunión y puedo hacer que las personas de mi comunidad pues entren en unas dinámicas que no son las correctas, ¿no? Entonces, sí, el concilio yo creo que lo que trata de atar es lo esencial. Hay otros aspectos que la iglesia los deja un poco pues, cosas más accesorias, ¿no? Y que incluso dan, ¿no? Una cosa que a mí me preguntan muy a menudo. La cruz donde se pone, en el centro del altar, al lado del altar, una cruz en el centro, otra en el lado, tal. Bueno, cógete el misal, que dicen las pernotandas, y dentro de lo que dice, pues mira, es que te da dos opciones.
Te dice, se puede traer una cruz procesionalmente que se coloca junto al altar. O puede haber una cruz sobre el altar y si se trae la cruz procesional se guarda, se retira a un lugar no visible. Porque hay dos formas de plantear ese detalle en concreto, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Pedro? Entonces, Mami quería hacer una pregunta. Y a ver si voy a saber. Alto, por favor, que si no, no te oyen los de casa. A ver, yo quiero, en lo que he ido recogiendo y escuchando, ¿no? Me llamaban varias cosas de atención. Una de ellas decía que no se ha podido formular una definición de liturgia, ¿no? Porque es algo, creo yo que según he entendido, es algo vivo, que en movimiento, ¿no? Que, bueno. Y que hay una palabra, me llevo una palabra que es clave para, porque vosotros en el fondo estáis poniendo sobre la mesa una carencia o, por ponerlo en positivo, ¿no? Un camino a mejorar en la que es la vida de la gente. Entonces, es la palabra clave, la formación, no es tanto para las personas que vienen a pedir un sacramento, sino para nosotros propios, ¿no? A la gente que nos movemos en el día a día dentro de la iglesia. ¿Cuál sería la palabra clave para ir creciendo esa liturgia viva, que es una escuela de espiritualidad, de encuentro, que es donde Cristo, nos encontramos con el sacramento, ¿no? La pregunta en concreto Es ¿qué palabra, qué actitud? ¿Es la formación o hay algo más en el que tengamos que nosotros, los que estamos ahora mismo en la iglesia, tengamos que abrir esta puerta? Hombre, yo creo que la palabra clave es apertura. Estar abiertos en todo. O sea, nunca tener la convicción de que lo sabemos todo y que hemos alcanzado la meta. Porque la meta no está aquí. La meta está en otra dimensión, cuando se cruza el umbral, ¿verdad? Cuando se pasa de esta vida a la otra. Entonces, mientras que estamos aquí, tenemos que tener una actitud de apertura para aprender constantemente. Todos, todos, todos. Y es que esa es la clave. Entonces, junto con la apertura, la humildad, el reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos que estar abiertos a aprender. Y se aprende, quizás en esto no he puntualizado bien, pero se aprende en formaciones externas a la liturgia, pero la misma liturgia es una maestra, es la gran maestra de la fe y de la vida, ¿no? Entonces se aprende a esos dos ritmos. Se puede aprender académicamente, formándote, leyendo libros tal, que te vayan dando claves. La misma liturgia también te va enseñando a vivir la liturgia. Y para eso tienes que tener siempre una actitud de apertura, que tampoco depende de ti al 100%, se la tienes que pedir al Espíritu Santo. Hay que tener un corazón abierto y una mente abierta para recoger y recibir lo que viene de Él y lo que viene de los demás. En el momento en el que nos cerramos, ¿cuándo empiezan los problemas en la liturgia y demás? Tanto si es de un extremo como del otro, de conservadores o de súper progresistas. En el momento en el que nos cerramos y pensamos que estamos instalados en la verdad. Y la verdad solamente está en Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar abiertos. ¿Sí? Después podremos tener distintas sensibilidades. Nos podrá tocar más una forma u otra, pero siempre dentro de la comunión y con apertura. Yo creo que la apertura es muy fácil. No le pondría a la mano de la apertura la mano. Para el misterio. Apertura al misterio. Porque el misterio, que en el misterio es Jesucristo. En el misterio, no podemos entender el misterio como una cosa que nunca vamos a conocer, una cosa que siempre está desconocida, un misterio, ¿no? Una cosa que nos puede un poco sorprender, ¿no? Una cosa que, decir, bueno, ¿quién dijo que por primera palabra buenos días? Pues es un misterio, ¿quién no sabe? Una cosa que nunca vamos a saber. Nosotros tenemos un misterio que sí vamos a ir conociendo. Vamos a conocer, como decía Francisco, al final de los tiempos de Cristo. La lectura que estamos celebrando
estamos celebrando a Cristo. Estamos haciendo el misterio para el cual estamos celebrando la presencia de Cristo. Entonces, el abrirte a ese misterio, el dejarte sorprender por lo que tienes delante. El problema nuestro es cuando tú llegas a la celebración de la Eucaristía y digo, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había una boda en Galilea, ya van a ser, al final se convierte en la bautizo, ya me desconecto, ya está, ¿no? Yo descubro esa palabra es una palabra que me está hablando Dios en ese momento. Me está diciendo en ese momento algo. Y va a terminar, palabra del Señor, ¿no? Entonces, si yo estoy abierto a ese misterio, simplemente ya estoy en mi contexto, en mi realidad, en mi estructura, pues entonces, o pasando el año, porque también hace. Bueno, estamos terminando la sesión de hoy. Vamos a darle la palabra a una de las asistentes virtuales desde Punta Umbría. Y después de esta pregunta y de su respuesta, le daremos la palabra a Francisco Feria para que haga una conclusión breve y terminamos. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me oís. Un momentito, que te oímos muy bajo. Prueba otra vez, por favor, sube el volumen. ¿Ahora mejor? Bueno, muy bajito. Nos callamos Muy y a ver si bajito. te escuchamos bien. Venga. Bueno, pues saludaros a todos. Un saludo muy especial a Pedro, que hace muchísimo tiempo que no lo veo, y al padre Feliciano, que siempre es una alegría verlo. Bueno, súper interesante todo lo que se está exponiendo. Yo voy a una cuestión más práctica, me voy a quedar en una cuestión más práctica. Veréis, muchas veces estoy en el despacho de la parroquia y me encuentro con un problema que no sabemos muchas veces cómo solventar. Y es la falta de unificación de criterios, litúrgicamente hablando. Y esto es referido a lo que yo llamo los sacramentos sociales. Bautismos, bodas, primeras comuniones. ¿Qué ocurre? Pues que vivimos inmersos en un mundo donde con las redes sociales todo es visible para todos. Entonces te llega una pareja que viene con un acompañamiento musical maravilloso, como decía antes Pedro, con Manuel Carrasco, con Pablo López y demás. Intentamos hacer una catequesis y explicarles el por qué no esa música es adecuada para el momento del sacramento, y te bombardean con 40 vídeos de 40 parroquias, de 40 párrocos que han admitido eso en las suyas. Entonces es un poquito complicado, porque es como jugar con el enemigo dentro de casa. Entonces yo ahí sí quería un poquito dar un tirón de oreja al clero, en este caso, que muchas veces nos dejáis a los seglares a los pies de los caballos, porque no sabemos realmente cómo hacerles entender sin desacreditar al párroco de la iglesia que sea, de que eso no se puede hacer en la tuya. Y no se entiende, y eso lleva a confusión. Entonces, Ya, hay una pregunta ahí, además del tirón de oreja, que creo que ha quedado claro. la pregunta ¿sería posible marcar una directriz a nivel diocesano para todas las parroquias, para que todo el mundo tuviera que seguir ese mismo proceder? Esa sería la pregunta. A ver, hay unas normas diocesanas para esto que emanan de Sacrosanctum Concilium, ¿eh? Entonces sí que las hay. Y claro, hay que tomar conciencia de lo que es la música sacra y qué se puede o no se puede, aunque a mí no me gusta mucho utilizar la palabra se puede o no se puede, porque al final lo llevamos todo a lo normativo, pero ¿qué conviene, no? Cantar o permitir que se cante en una celebración. Hay una normativa diocesana para eso, para el uso de los templos, para cuando se hacen actividades no de culto, en fin, entonces las normativas están. La cuestión es, bueno, que a veces cuesta ponerlas en práctica, ¿no? Porque pues eso te puede como párroco que eres, pues te puede provocar un enfrentamiento con una persona, estás sobrepasado con muchas historias y no te quieres buscar.
a veces tenéis que entendernos vosotros a nosotros más humanamente, ¿no? Porque no somos perfectos y bueno, y cuestan las cosas, ¿no? Y dicho esto, también, bueno, deciros a todos los laicos que la liturgia no es responsabilidad exclusiva de nosotros, del clero y patrimonio del clero, sino que es de todos los bautizados, y todos tenemos que intervenir en ella, ¿no? Entonces todos la tenemos que cuidar, ¿no? Y en ese sentido, también si en algún momento el párroco tiene que tomar una decisión sobre un aspecto, la liturgia o en este caso los cantos, que es lo que tú planteas, bueno, pues que después haya apoyo por parte de los feligreses al párroco y no nos dejéis con esto al aire, porque a veces se nos pide a nosotros que carguemos con todas las cosas y después el apoyo no existe o nos damos la vuelta. Y bueno, la liturgia es patrimonio de todos, todos la tenemos que cuidar, y si alguna vez hay que tomar una decisión al respecto, pues también vosotros apoyar a los sacerdotes y a los párrocos, igual que si alguna vez hay que llamar la atención a un sacerdote porque está haciendo algo que no es así o no debe de ser así, también con caridad, ¿no? Porque, bueno, a veces pues vienen como leones devoradores de hombres a reclamarnos porque la reunión se ha dado en la mano, porque no hay esto, porque no hay lo otro, porque no. Ah, vamos a hablar, vamos. Pues bueno, un poco paciencia, tranquilidad, porque sí hay una normativa para muchas de estas cosas. Lo que pasa es que a veces no se desconoce o no se, perdón, se desconoce o no se aplica. Una cosilla solamente. Mira, yo pienso que una de las cosas, lo que tú decías de Sacrosanto Concilio, que ha sido un documento que da mucho fruto, pero también no se quedaron atrás varias cosas, ¿no? Entonces, cuando habla de la música, pues ahí nos cogimos todo por la parte. Y entonces empezamos a pensar que cualquier música, cualquier letra, cualquier cosa, aunque nombrase a la Virgen, pues ya era religiosa. Aunque nombrase, pues ya todo valía, ¿no? Entonces llegamos a un momento en que nuestras celebraciones se convirtieron en una historia donde todo valía. Después nos encontramos ahora en un ambiente de secularización o un ambiente también influido, esta es una sesión de mis sesiones múltiples, no sé si yo creo que estamos muy influidos por la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al imperio, el imperio protestante, ¿no? El imperio pues, es Estados Unidos es protestante. Entonces, las imágenes que nos muestran pues, son bodas y toda esa historia, que para él una boda no es un sacramento, una boda es un acto social, donde hay un reconocimiento público, y ya está. Entonces, allí se permite hacer una serie de cosas porque no tienen con el sacramento. Para nosotros es un sacramento. Pero las personas que vienen no vienen desde una conciencia muchas veces sacramental, sino vienen desde otro tipo de conciencia. Entonces intentan mezclar una cosa, bueno, por ejemplo, nuestra primera culpa, todo era religioso y todo valía, el Eres de Mocedades pues se ha cantado siempre, y no sé, el silencio del viento ¿cómo se llama?, de Bob Dylan también se cantaba, ¿no? Y uno está más intenso eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hemos tenido en nuestra parte de error, nos encontramos en una sociedad donde también estás fomentando ese error y lógicamente normativas hay. Si te pones a leer el concilio, como te dice, mira que toda la música no vale, que tiene que tener unas características muy concretas y tiene que ir en consecuencia a lo que estamos celebrando, hermano. No es otra cosa. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Francisco Feria para que cierre esta intensa mañana de formación litúrgica. 5 o 10 minutos, por favor, no nada. Voy a ser muy bien. Bueno, pues simplemente recordar, lamentar la importancia que tiene la liturgia para la vida de la Iglesia, un pilar absolutamente fundamental, esencial. Hemos hablado bastante de una de las cosas que pretendía poner de manifiesto Sacrosantum Concilium, que es la liturgia como ese momento de la historia de la salvación. La liturgia
que nos introduce en la historia de la salvación, la liturgia que trae la historia de la salvación al presente y convierte cualquier momento de la historia en historia de salvación, pero esto se puede quedar, digamos, muy a un nivel un tanto superior a nosotros, y a mí me gustaría terminar diciendo que la liturgia hace que la historia de la salvación sea historia de la salvación en y con la vida de cada hombre personalmente, de cada uno de nosotros, ¿verdad? La liturgia, cuando nosotros participamos de ella, hace que el misterio pascual de Cristo toque nuestra vida, que Cristo toque nuestra vida, ¿eh? Entonces no es algo que se queda en un plano, digamos, de iglesia a nivel de conjunto, que también, porque todos formamos parte de ese cuerpo, pero también que lo entendamos como algo que toca nuestra vida. ¿Para qué? Para transformarla, ¿eh? Para hacernos a nosotros otros Cristos, para convertirnos en Cristo, ¿eh? Cuando nosotros comulgamos, en la celebración de la Eucaristía, la liturgia, ¿verdad? El dinamismo de la liturgia y la acción de la liturgia hace que nosotros nos vayamos convirtiendo en aquello que comemos, ¿no? Entonces, esta es la grandeza de la liturgia. Hay un libro muy bonito que yo recomiendo, que tuve la ocasión de leerlo durante el bienio de Teología Litúrgica en Madrid, que se llama Liturgia Fontal, que es de Jean Corbon, un sacerdote liturgista muy relacionado con el mundo oriental, porque él procedía de aquel mundo, y que también influyó mucho en el catecismo de la Iglesia Católica, en toda la parte de la espiritualidad y demás. Participó mucho y hay mucho de él ahí, ¿no? Y este libro lleva un subtítulo que es Misterio, Celebración y Vida, ¿vale? Entonces, la celebración, que está en el centro de esas tres palabras, conecta el misterio, que es lo que celebramos, con la vida, y hace que el misterio de Dios venga a nuestra vida para transformarla, ¿eh? Lo que decía don Pedro antes de la misa no termina aquí en la iglesia, creo que utilizó esa canción, ¿verdad? Claro que no termina, porque aquello que hemos celebrado se prolonga en nuestra vida. De hecho, la celebración no termina nunca, ¿eh? La liturgia se prolonga y hace que toda nuestra vida esté impregnada de celebración y que nos introduzca en el misterio para transformar la vida. Él tiene la idea de fondo del libro es que Cristo, cuando sube al Padre, ¿verdad?, después de haber transformado la naturaleza humana, de haberla redimido, de haberla salvado, está en el cielo, celebrando constantemente la liturgia. Y a través de la acción del Espíritu Santo, esa liturgia baja a la tierra como un río de vida. Baja y sube al cielo otra vez. Cuando nosotros celebramos, nos introducimos en la liturgia, nos introducimos en ese río. Y eso hace que nos lleve la corriente desde la tierra al cielo. Y en ese discurrir continuo, ¿verdad? Nos introduce el misterio de la liturgia hasta que se complete nuestra vida y se complete con la venida de Cristo al final de los tiempos y ya estemos pasando de la presencia de Dios para siempre. Esto como clave final. Y después, no quiero terminar sin nombrar a una persona, me parece un acto de justicia, aquí en Huelva, en el Instituto San Leandro, a un monje benedictino de la Orden de San Benito, natural de Valverde del Camino, que se llamó Manuel Garrido Bonani. Es muy poco conocido, pero fue uno de los personajes claves en el posconcilio, en el anteconcilio, concilio y posconcilio, para hacer que todo el movimiento litúrgico y toda la reforma de la liturgia se conociera en España. Él fue asesor de los obispos españoles en el concilio, también fue consultor de algunos de los organismos del concilio, de San Santo Concilio relacionados con la liturgia, y luego escribió muchísimos libros relacionados con la liturgia a un nivel muy accesible para la gente. Entonces, quiero aprovechar para hacerle un pequeño homenaje o reconocimiento. Manuel Garrido Bonani, valverdeño, vivió muchos años en la abadía del Valle de los Caídos y dedicó su vida
al estudio de la liturgia y a difundir la liturgia para que el pueblo de Dios. Muchas gracias. Pues vamos a terminar esta sesión agradeciendo al Instituto Teológico San Leandro la posibilidad que nos ha dado de encontrarnos hoy aquí, a su director Francisco Real y a su secretario Víctor Sánchez, que además ha hecho las labores de coordinación virtual y nos ha facilitado estar en esta sala de forma tan agradable como lo hemos hecho. Le doy las gracias también a nuestros dos ponentes, que como habéis comprobado pues son personas expertas y buenos conocedores y buenos divulgadores de la importancia de la liturgia. Y os doy las gracias a cada uno de vosotros porque ha sido una mañana interesante. Creo que salís con más ganas de leer a Sacrosanctum Concilium que cuando entrasteis. Y os recuerdo que nos veremos la próxima vez, el día 19 de febrero, también lunes por la mañana, para tratar la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, para la cual también tendremos ponentes de alto nivel y que seguro que disfrutaremos. Os recuerdo que estas sesiones perdón, están siendo grabadas y que por lo tanto todos tenemos también una tarea de difusión de esas grabaciones para que aquellos que no han podido venir por motivos laborales o personales las puedan disfrutar y así todos vayamos haciendo que la Iglesia de Huelva sea más rica y esté más en consonancia con lo que Cristo quiere de ella. Gracias y hasta la próxima. Gracias.